Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy nos acompaña un abogado, político, actual diputado del Congreso Nacional y candidato a diputado propietario por el Partido Liberal en Francisco Morazán. ¿De quién se trata? Abogado Josy Sadán Toscano Ramírez, ¿verdad? Correcto. Abogado, una consulta. ¿Usted alguna vez se ha encontrado con algún tocayo suyo por Sadán? Aquí lo tengo enfrente. Mucho gusto, abogado. Un placerazo, igualmente, el gusto es mío. Nunca me había encontrado con un tocayo Igual de yo, nombre es Sadán. primera vez. ¿Sabe de dónde proviene el nombre nuestro, abogado? Cuénteme. Usted no, yo se lo puedo contar. Cuéntenos. Por Saddam Hussein, de parte de mi persona. La guerra del Golfo Pérsico, no sé si con ese significado también se lo hicieron a Usted usted. nació en el 91, entonces. En el 91 y yo nací en el 90. Ok. Entonces está ese apogeo de la guerra del Golfo Pérsico entre Saddam Hussein, entre Israel, Sí, correcto. y era un solo por ahí. Y Saddam sonaba bastante, ¿verdad? Así que quedamos bautizados con Ahí ese está. nombre. Gustazo tener un tocayo el día de hoy en el podcast. Abogado, nuevamente le repito, qué gustazo tenerlo. ¿De dónde viene el abogado Josy Toscano? Bueno, soy capitalino. Mi familia viene de la zona sur, de Nacaome, exactamente, de parte de mi abuelo, bisabuelo. Pero yo nací en la capital, así que 100% capitalino. Hemos observado bastante que en las redes sociales se sabe muy poco de la vida privada del abogado Toscano. ¿Usted está casado? ¿Tiene hijos, abogado? Sí, estoy casado, tengo 2 hijas, pero hemos decidido como familia pues no meter temas familiares en la política, sobre todo este gobierno, que es un gobierno bastante represivo, bastante, diría yo, grosero, ¿no? con aquellos que somos opositores, y hemos decidido por seguridad familiar, después de algunas persecuciones que hemos sufrido de este gobierno, pues no meter a la familia en estos asuntos. Y es lo mejor, desvincular la familia de la política. Ahora nosotros somos personas jóvenes, estamos entre los 30 y los 40 años. Sí. ¿Qué música escucha el abogado Toscano? Bueno, realmente me gusta, depende del ambiente, depende del lugar, pero está bien, reggaetón, bachata, música clásica. Yo, todo lo que vaya acorde al lugar donde estamos, bienvenido. Me encanta la música realmente. ¿Algún artista en particular, abogado? No, ninguno, realmente el ambiente da la música y ahí nos dejamos llevar por la música. Mencionó el reggaetón, ¿con cuál se queda? ¿Con el nuevo o el viejo? No, el viejo, no, la vieja escuela. En caliente. Abogado, ¿cómo se involucra usted en la política? Pues como dice o decía Chespirito, sin querer queriendo, ¿no? Porque realmente no, muy aparte de la política, muy desinteresado de los partidos políticos, pero sí muy indignado cuando en 2017 le roban las elecciones a Salvador Narrala. Y dije yo, bueno, ese es el hombre que voy a apoyar. La próxima hoy voy a trabajar con él. Pero no había mucha motivación ni acercamientos, no lo conocía ni su círculo. Pero sí tengo un amigo, José Colindres, que es el suplente actual de Hiroshka Elvir. Me hizo la invitación, me dijo, fíjate que voy a trabajar con Salvador. Y bueno, ahí me subí a ese barco en 2020, en plena pandemia, me acuerdo. La primera reunión que tuve yo fue con la juventud del PSH en aquel entonces, la Juventud Narralista, le hemos denominado. Y ahí andábamos con mascarilla, así fue el primer encuentro ahí en 2020. Bueno, y más adelante vamos a hablar del ingeniero Salvador Narrala porque sabemos que usted es un fiel creyente de la política del ingeniero, Sin ¿verdad? duda alguna, sí. Aparte de ser diputado suplente del Congreso Nacional, ¿a qué se dedica, abogado Toscano? Bueno, realmente esta experiencia de la política nos ha llevado a ir creciendo más, a ponernos más al día, a generar algunos estudios políticos, pero realmente siempre nos ha gustado el derecho, ¿no? Me gradué de abogado y extraño realmente ejercer como antes lo hacía a tiempo completo en los juzgados. Me gustaba ir a los juzgados, revisar expedientes, estar en el día a día con los clientes. Ahora lo hago igual, pero no con la misma intensidad que antes por las responsabilidades que tengo, sobre todo ahora en esta nueva etapa en el Partido Liberal, donde estamos trabajando casi 24/7, ¿no? En el tema de estructura, en el tema de organización y acompañando el proyecto político de Salvador Narrala. Ok, antes se dedicaba al litigio, entonces. 100%. ¿En qué rama del derecho andaba, abogado? Abogado de calle, como decimos. De calle, ¿no? en todas las oficina. ramas. No, realmente me gustaba el derecho laboral. Laboral. Y ya en mi última etapa, antes de entrar al Congreso, me dediqué un poco al derecho migratorio. Así que esas 2 áreas las ejercí con mayor frecuencia, ¿no? Ok. Abogado, fíjese que esta pregunta yo se lo he hecho a varios diputados que gozan de un porte físico excelente, ¿verdad? ¿Favorece en política, abogado, el porte físico de una persona?
Yo creo que sí, sin duda alguna. El tema del diputado guapos o diputada guapas, ¿no? Eso pega mucho. Pero yo creo que Honduras sí debe cambiar esa política. Yo estoy un poco en contra de lo visual. Yo creo que el hondureño debe votar más por capacidad que por lo visual, pero no podemos desconocer que el hondureño vota por lo visual. Eso es indiscutible. Sí, y no ha cambiado y creo que tampoco va a cambiar. Abogado, ¿usted se considera el diputado más tipirín del Congreso Nacional? No, para nada, Ajá. para nada. No. Por ahí ha salido uno que otro reportaje, pero no. Sí, lo miré por ahí que decían que el diputado con un mejor porte físico en el Congreso Pero Nacional. hay que preguntarle a la audiencia y a las damas a ver qué dicen. Vamos a consultarlo. Vamos a dejar ese link ahí en el... Vamos a consultarlo y esté pendiente porque ahí va a salir. En caliente. Abogado, ¿cuánto gana un diputado suplente en el Congreso Nacional? Un diputado suplente anda como en 80,000 empiras, ya con deducciones por ahí. Anda ganando. Cuando usted fue jefe de bancada, ¿le movieron el salario de diputado suplente a un aumento salarial por ser jefe de bancada del PCH en su tiempo? Los jefes de bancada tienen un plus de 20,000 empiras, pero sucedió algo, ¿no? Cuando regresa el diputado propietario a mi curul, la bancada me reconoce todavía como jefe de bancada, inclusive me someten a votación, así que me convierto en jefe de bancada siendo diputado suplente, ya con el propietario en mención, pero el Congreso Nacional no lo reconoció, Libertad y Refundación no me reconocía como jefe, así que ese tema de ese famoso plus del jefe de bancada yo no lo recibí. Entonces, fíjese que con usted pasó algo atípico en el Congreso, de que yo he visto en mi tiempo de conocimiento legislativo, yo nunca había visto un diputado suplente siendo jefe de bancada. Sí, soy el primer diputado suplente y yo agradezco eso a los destacados diputados que me dieron en aquel momento el voto de confianza y sobre todo a Salvador Narrala, que apunta a la juventud. Así que yo sí estoy muy agradecido por ese tiempo, primer diputado suplente jefe de una bancada. En la historia del Congreso Nacional. Yo no sé si hay algún otro registro, pero por lo menos, lamentablemente, insisto, y yo por eso condeno a Libertad y Refundación como un gobierno represor de todas las libertades, porque pese al voto mayoritario en mi bancada, yo tenía 14 votos de 19, 20 que éramos, y aún así no me reconocieron como jefe, pero mi bancada sí, ¿no? Figuras destacadas como Maribel Espinosa, Suyapa Figueroa, Hiroshka Elvira, el mismo Salvador, siempre me dieron el trato de jefe de bancada. ¿Y cómo quedó su relación con el doctor Matthew, abogado? Bueno, separamos caminos, ¿no? Él continuó siendo ministro bajo la línea de Libertad y Refundación en aquel entonces, y yo me convertí en jefe de bancada, obviamente posturas diferentes, fui un diputado opositor 100% a este gobierno porque no comparto su ideología, así que con él separamos, por así decirlo, pensamiento y camino, ¿no? Y ahora vuelve al Congreso Nacional, pero igual yo estoy en otra etapa ya con el Partido Liberal. ¿Y actualmente no mantienen una relación como se mantenía una relación de diputado propietario y diputado suplente en su momento? No, porque, repito, él atiende otra línea, yo la respeto, no la juzgo, no la critico, pero no la comparto, así que no hay una relación, ¿no? Igual estamos en partidos diferentes, ¿no? ¿Y el diputado Matthew está bajo la línea de Libertad y Refundación? Cuando Libertad y Refundación fue que lo removió del Ministerio de Salud. Sí, recordemos que era ministro de Libertad y Refundación y estaba con esa línea 100% y en eso pues separamos caminos justamente por eso, ¿no? Yo me vine 100% con Salvador Narrala, con la línea de él, y ya no compartíamos, ¿no?, pensamiento, ¿no? Ya después, repito, regresa al Congreso, pero él ya se queda en PCH y yo voy al Partido Liberal. Ok. ¿Es rentable ser diputado, abogado? ¿Qué necesito yo para ser diputado? Yo creo que Honduras merece cambiar de toda esa cúpula corrupta de diputados. Yo estoy en contra de que el Congreso Nacional esté secuestrado y estoy a favor de que rostros nuevos, de que figuras nuevas, y por eso yo le decía, ¿no?, que lamentablemente a veces se vota, ¿no?, por el conocido. Pero yo creo que para ser diputado lo que necesita usted es capacidad. Es capacidad 100% y que lamentablemente, repito, el pueblo hondureño tiene que conocerlo y usted ocupa mucho de los medios, pero yo sí soy de esas figuras que está en contra de que solo por ser popular o solo por ser famoso o solo porque usted se hizo famoso por alguna tontería ya tenga el voto del pueblo hondureño. Eso es lamentable, ¿no? Pero Rachid y Saraí están en la misma
línea del Partido Liberal, en la misma línea de Salvador Narrala. ¿Se podría decir que ellos también llegaron a ser candidatos por ser famosos, por ser conocidos? Bueno, pero es que, repito, no hay que satanizar el hecho de ser conocidos o no, sino las propuestas. Yo he escuchado que ellos dos tienen propuestas importantes. O sea, si usted es famoso, muy conocido, muy popular y tiene propuestas de valor, bueno, perfecto, qué bien que el pueblo lo escoja. Pero ya hemos tenido experiencias de otros payasos por ahí que por ser payasos llegaron al Congreso y no hicieron absolutamente nada más que devengar un salario. Y yo creo que eso es injusto para el mismo pueblo que los escogió. A eso va mi mensaje, porque en mi caso, yo por ejemplo el pueblo hondureño me conoce por alzar mi voz en el Congreso Nacional, no me han visto en ninguna otra etapa, no soy famoso realmente, no tengo redes sociales con gran alcance, pero donde el pueblo hondureño me ha visto o como me conocen es por defender a Honduras y por presentar propuestas de valor, ¿no? Entonces, insisto, está bien si usted tiene capacidad económica, si es muy conocido y tiene propuestas de valor. Yo creo que esos son los que deben estar en el Congreso, los que tienen una propuesta diferente y no los payasos que han llegado a hacer nada. Usted podría mencionar al menos una de esas personas que llegó y usted dice no tuvo ninguna productividad legislativa. Bueno, aquel famoso Joche no sé qué, que era José Villanueva. Un muchacho que hacía entretenimiento y por eso llegó al Congreso Nacional. ¿Y qué nos dejó esa persona? Menos dinero en las cuentas del Estado, ¿no? El Congreso Nacional debe recuperar su valía. Y yo estoy en contra, repito, de que el Congreso Nacional es un circo, o sea, una vergüenza lo que pasó ayer en el Congreso Nacional y lo que pasó durante todas estas legislaturas. Por eso es que el Congreso no tiene valor y por eso es que el pueblo hondureño mete a todos los diputados en un solo saco y nos acusan a todos de corruptos, de improductivos, cuando realmente, yo lo puedo decir con altura moral, somos diputados que queremos trabajar y que queremos algo por Honduras. Abogado, fíjese que miramos una campaña política para su precandidatura y miramos una campaña muy buena, incluso hasta la canción que usted tenía. La canción. Sí, muy buena. ¿Le gustó A la mí canción? me pregunta, de las canciones que a mí se me pegaron, fue la canción de su precandidatura. Yo sí votaré, yo sí votaré, yo sí votaré. Y por ahí va, ¿verdad? Sí, correcto. Muy buena. Estuvo buena. ¿Se gasta mucho para ser diputado? Para mantener una precandidatura, una candidatura al legislativo. Sin duda alguna se gasta un montón, es desmedido. Pero en mi caso estoy muy alegre porque hubo un concurso de bastantes amigos y también, por ejemplo, esta canción que usted menciona, prácticamente fue un detalle ahí que le dieron a mi diputado suplente. Agradecemos a la persona que nos hizo la canción, al final sí terminó gustando, veo. Sí, no. Pero sí se gastan recursos, indiscutiblemente. ¿Un aproximado, abogado? Bueno, repito, mi campaña realmente es una campaña con fondos personales, pero sí, el día que más se gasta es el día de las elecciones como tal, ¿no? Ese día hay que pagar la alimentación de todas las personas de mesa, hay que pagar transporte, hay que pagar también, recordemos que la gente está prácticamente 2 madrugadas, ¿no?, en el conteo, así que ese es un día bastante caro, se pagan los 3 tiempos de comida, algún refrigerio, movilizar gente a votar, es un día bastante caro, el día de las elecciones sí es bastante caro, ¿no? ¿Y lo más difícil de ser diputado, abogado? Yo creo que la falta de democracia en este país, la persecución, en este caso tenemos un gobierno que yo insisto es un gobierno represor, porque en el pasado se criticó mucho el gobierno nacionalista, ¿no?, que sacaba a los militares a las calles, pero este gobierno es diferente, la represión y la persecución de este gobierno tiene que ver mucho con las redes sociales, con el hostigamiento personal, ¿no? Así que yo creo que ese es el costo más alto de ser diputado opositor y que no es parte de los políticos corruptos, es esa persecución, ¿no? Abogado, usted llegó de 30 años al legislativo, ¿estoy equivocado? Sí. 30 años. ¿Cuál fue su expectativa y cuál fue la realidad en su primera reunión en el Congreso Nacional, en la famosa patada de Russell hacia el diputado Calix? Bueno, lamentable, porque nosotros llegamos con una expectativa enorme. Puedo hablar en nombre de esa bancada del PSH, sobre todo porque el pueblo hondureño decía, estos son los diferentes, estos no son políticos tradicionales. Y entonces llegamos con esa expectativa y también con esa carga del pueblo hondureño en la espalda. Pero ya cuando vimos que lo que pasa en esas 4 paredes es una completa decepción, e insisto, es
o sea, lo que pasa en esas cuatro paredes, el pueblo hondureño no lo conoce y es deprimente realmente, pero eso es lo que nos motiva a volver, pero no solo a volver, sino a quitarle el curul, el espacio a uno de esos propietarios que no se lo merecen. Sí, hablando de esos propietarios que no se merecen, a eso quería llegar. Abogado, ¿quién es el diputado actualmente que no tiene, que tiene cero productividad legislativa? Y si no quiere mencionar el nombre, al menos dígame el partido. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos que no tienen ninguna productividad. Bueno, yo partiría por la Junta Directiva, lo que representa Libertad y Refundación, que es, usted vio, y no es algo personal contra el presidente actual, porque cuando dirigen otros también de sus compañeros, no hay armonía en el Congreso, no se logra la armonía, no hay, repito, hay que recuperar el Congreso, un lugar de debate, y ahí no hay debate, ahí no se presta la palabra a nadie, no se pueden presentar proyectos de ley, es un Congreso Nacional secuestrado, pero esa es la dinámica normal, eso pasó con el Partido Nacional igual, es un tema de cultura política que hay que cambiar en el país, insisto, no es algo personal, es un tema de cultura y eso solo se va a cambiar cuando usted ponga personas diferentes. En caliente. Abogado, son 128 personas más 128 suplentes. Sí. ¿Con qué diputado nunca usted ha entablado un tipo de plática? Híjole. Que usted diga, no he entablado ningún tipo de plática ni para generar, ni suma, ni resta, ni... No podría, buena pregunta, nunca me había percatado de eso. Yo cuando me convertí en jefe de bancada, pues realmente hice relación con la mayoría de los diputados, no recuerdo alguno, y no tengo nada personal contra ninguno. No podría decir que tengo enemigos, a pesar que los de Libre son los que menos me quieren, porque ya se les olvidó cuando se servían de Salvador y de su equipo, y ahora pues ya ni nos determinan, ¿no? Más bien nos persiguen. Pero no hay una enemistad realmente, por lo menos yo no tengo ninguno de los... Sí, yo cuando me refiero a que no han entablado ningún tipo de plática, no es a un tipo de enemistad, sino que no se ha generado una conversación. No recuerdo, yo siento que he hablado con todos, podría decir que he hablado con todos más, por lo menos un apretón de mano con los 127 detenidos, ¿no? Y eso habla muy bien de usted. Gracias. Y eso habla muy bien de usted. Hablemos del PCH. ¿El PCH es un partido enterrado o sigue siendo una fuerza política en el Congreso? Es complicado para mí, de ahí dejé buenos amigos, los pocos que quedaron, los respeto porque, insisto, yo era un joven, bueno, soy un joven, pero en aquel momento era un joven sin experiencia política y ellos valoraron mi capacidad de mantener unida la bancada, de no generar conflictos y me dieron el voto en 2 ocasiones para ser jefe de bancada de ellos. Y ya eran figuras destacadas, ¿no? Ahí en el PCH se quedó Fátima Mena, se quedó Osman Chávez, Tomás Ramírez, Carlos Umaña. Ese tipo de figuras son las que me dieron el respaldo. Así que ahí me pone contra la espada y la pared. Yo siento que es un partido que no tiene rumbo, que no tiene cabeza, pero ellos decidieron quedarse ahí y yo respaldo, ¿no?, la lucha que ellos hacen, ¿no? La respeto. Una persona muy agradecida, ¿verdad? Totalmente. Otro diputado en su momento diría cualquier tipo de cosas del partido que le dé la oportunidad. No se puede morder la mano. Eso solo, bueno, los políticos tradicionales lo hacen, pero nosotros no somos como ellos. Hablemos de Salvador Narrala, abogado. Sabemos que usted es un fiel creyente como se lo mencioné al inicio, sí, del ingeniero Salvador Narrala. ¿Quién es Salvador Narrala para el abogado toscano? Bueno, yo creo que es la persona que Honduras tiene que sentar en la silla presidencial. He respaldado su proyecto 100%. Y lo respaldé aún más cuando ya entré a la política. Antes de entrar a la política, uno como espectador dice, bueno, este es diferente, este dice unas cosas positivas y detecta mentira en los demás. Pero ya cuando viví lo que es la política cruda hondureña, ¿no? El canibalismo de las internas ahora y lo que pasa en el Congreso Nacional, la traición, las ambiciones, el poder desmedido que hay, definitivamente Salvador es diferente. Y entonces ahora, desde que estoy ya como parte de la clase política, lo voy a respaldar aún más, porque sin duda alguna es el diferente, ¿no? Y yo puedo dar fe de eso. Y sobre todo algo, cuando yo fui jefe de bancada, puedo dar fe que jamás ese hombre me llamó para que yo fuera a negociar, para que fuera a conseguirle dinero, para que fuera a conseguirle algún trance, ¿no?, como hacen los políticos tradicionales. Y eso me hace pensar de que él es la persona indicada para estar en la silla presidencial. Aunque se cambie
de partido para donde va el ingeniero, Va su el gente abogado con él. Toscano lo sigue. 100%, y no solo yo. Ya, aunque no les guste a los políticos, ya hay un sector denominado narralista. Y mientras él siga siendo la opción para gobernar este país, lo vamos a seguir respaldando. Y ya se demostró en las mesas. Decían que no tenía para cuidar mesas, en las internas barrió realmente con los otros candidatos y con cobertura 100% a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué tiene que ser Salvador Narral el presidente y no otro abogado? Porque hoy no hay otro. Hoy las demás opciones son tradicionales, son más de lo mismo, con el respeto que se merecen los demás candidatos ya oficiales de los otros partidos, pero no hay ninguna diferencia. Libertad y Refundación es más de lo mismo, el Partido Nacional más de lo mismo, y Salvador es el diferente, no hay otro. Ese 40% que resta de la población, que es el voto independiente, ¿usted cree que es de Salvador Narral ese voto? Porque el ingeniero ahorita es la tercera fuerza política según el CNE en estas internas, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso le hago la pregunta para hacer colación a ese 40%. Yo no puedo decir que es de Salvador, yo soy muy respetuoso, pero sí puedo decir que Salvador es el más interesante para que ellos puedan ir a votar, porque ese 40% refleja nuevos votantes y refleja aquellos que están desinteresados de la política tradicional. Salvador Narrala hoy es la cabeza del Partido Liberal, un partido de tradición, pero él y su investidura de un hombre diferente, y yo sin duda alguna creo que ese 40% va a ir a las urnas a votar por Salvador. Ok, usted entró de 30 años al Congreso Nacional, hoy en día tiene 34 y siempre ha seguido la línea del ingeniero Salvador Narrala. ¿Le debe políticamente lo que es hoy en día al ingeniero Salvador? Sí, mi agradecimiento enorme a Salvador Narrala y también a Irosh Kelbir, porque ella, a pesar de ser una joven, ha destacado, y quien consiguió los perfiles políticos de juventud para rodear a Salvador realmente fue ella, no es su liderazgo. Así que yo con los dos estoy completamente agradecido. Sí, hablando de Iroshka, qué bueno que la trae aquí. ¿Qué tan cierto es que Iroshka es la que mandaba en campaña política del ingeniero Salvador, es la que generaba instrucciones, por aquí vamos, por aquí nos vamos? Yo creo que se conformó un bonito equipo de trabajo entre la experiencia de la vieja guardia liberal y aquellos que veníamos en el proyecto de Salvador. Del proyecto de Salvador, sin duda, ella ha sido la líder, no desde este proyecto, sino anteriormente, repito, ella es la que ha conformado siempre los equipos de trabajo que rodean a Salvador, y nosotros seguimos con tranquilidad ese liderazgo, ¿no? Ok. Recuerda usted que yo le mencioné a Rachid Mejía y a Saraí Espinal, ¿verdad? Sí. ¿Qué opina de que ellos están entre los diputados más votados sin tener una experiencia política? ¿Qué opinión le merece? Bueno, es el reconocimiento del pueblo a su trayectoria, ¿no? Y por eso insisto, son mis dos compañeros que presentan propuestas diferentes, propuestas de valor, y definitivamente son personas mediáticas, ¿no? Así que han tenido un reconocimiento a su trayectoria y a su lucha, y eso es bueno, ¿no? Abogado, usted cuando entró en política, bueno, entró con PCH, ya cuando la gente supo del abogado Toscano. Sí. Ahorita está en el Partido Liberal. ¿Anteriormente usted era liberal de cuna o no gozaba de ninguna creencia política? Le voy a ser honesto, nosotros, bueno, en 2009 yo tenía 18 años y fue mi primer año en la universidad autónoma y sufrimos el famoso golpe de Estado. Así que yo me desconecté 100% de la política, ¿no? Completamente decepcionado de derecha, de izquierda y todo lo demás. Y por eso insisto que cuando veo a Salvador Narral incursionar, entonces yo lo empiezo a seguir. Pero sí, de parte de tema de afinidad, ideología, de pensamiento, ¿no? El color rojo, blanco y rojo es en el que yo me siento cómodo y con el que comparto, ¿no? Sus ideales. No de cuna, pero sí de ideales. No, yo no. La gente que me apoyó, la gente de base liberal sabe que yo inicié en política con Salvador Narrala y que gracias a él hoy soy parte de este partido donde me siento prácticamente en casa, ¿no? En caliente. ¿Qué opinión le merece el diputado Redondo, abogado Toscano? Bueno, yo siento, repito, no personalizar, siento que es parte de la línea de la visión de gobernanza que tiene Libertad y Refundación en general, y es una línea que yo no comparto. En sus inicios lo apoyamos 100% por encima de cualquier opinión, creíamos que él era la persona, la opción. A título personal no comparto cómo él dirige el Congreso Nacional, no comparto su visión de gobernar con Libertad y Refundación,
pero no puedo desconocer que al inicio fuimos prácticamente de los diputados que más los respaldó, prácticamente todo el primer año le pusimos todo el empeño, ¿no?, a su gestión como presidente. El hecho de que hoy no comparta visión con él no quiere decir que lo desconozco, para mí sigue siendo el presidente del Congreso Nacional, mantengo mi posición, lo respaldé y seguir respaldando esa silla a pesar de que no comparto, no cómo la utiliza, ¿no? Pero legalmente está como presidente, a su percepción, ¿es legal la presidencia de Luis Redondo? Sí, yo siento que los que estábamos ahí vimos una figura que quiso utilizar el compañero Jorge de convocar en otro lado cuando nos habían convocado en el Congreso, ahí se celebró la sesión y no, repito, yo lo respaldé y al pueblo hondureño lo que le puedo decir de frente, yo lo respaldé, yo soy una de las personas que impulsó que él estuviera en esa silla y hoy no comparto, repito, cómo la usa, pero bueno, por eso nos convertimos en diputados de oposición, ¿no? ¿Y actualmente cuál es su relación con él? Luego no tenemos relación, lamentablemente no hay una relación, insisto, ellos, la gente de Libre yo siento que es muy radical, muy extrema, pero no hay nada personal, o sea, no hay una enemistad, solo que no hay ninguna relación. En caliente. ¿Qué opinión le merece la actual gestión de la presidenta Castro, abogado? Una pésima gestión, yo también lo lamento, trabajamos fuertemente para que ella llegara a la presidencia, luchamos realmente creyendo en ese proyecto de refundación del país. Desde el Congreso Nacional fui uno de los diputados que más impulsó cuando ella enviaba proyectos de ley al Congreso Nacional, ahí estábamos apoyando, consiguiendo votos. Sin la bancada del PCH ellos no hubieran logrado absolutamente nada. Y por eso digo que son unos malagradecidos y que nos persiguen realmente porque nosotros nos separamos de ellos cuando detectamos, hey, estos proyectos de ley ya no son para el pueblo, estos proyectos de ley son para una familia, son para un partido. Así que ¿Se sintieron utilizados en su momento? Totalmente, bueno, hablo a título personal, no sé mis compañeros, pero yo sí, o sea, nosotros creíamos en ella, creíamos en su liderazgo, creíamos en el proyecto de refundación, pero es más de lo mismo, así que completamente defraudado, ¿no? ¿No dieron las expectativas? De ninguna manera, el pueblo hondureño está empobrecido, está muriendo, y las mujeres de Honduras, en el gobierno de la primera mujer, son las menos valoradas, las menos halagadas, ¿no? Y al contrario, ¿no? Sigue una persecución brutal contra las mujeres en todas las esferas, ¿no? Abogado, hablando de libertad y refundación, y el Partido Nacional, en su momento Libertad y Refundación llamó narcopartido al Partido Nacional por verse supuestamente involucrado en actos de narcotráfico, ¿verdad? Actualmente ellos tienen un video. ¿Se convierte Libertad y Refundación en un narcopartido? Sin duda alguna. Recordemos que todo ese discurso se utilizó y hasta el día de hoy no hay ni un video de Juan Orlando, pero de ellos hay un video. Y no solo eso, quitaron la extradición, es una vergüenza, es una pena realmente lo que hacen con Honduras y bajo argumentos que nadie les cree, ¿no? Así que sí, son más de lo mismo. Ok, ahora si le tocara decirle algo al pueblo en 40 segundos, ¿qué le diría? Que nos organicemos pacíficamente y que vayamos a votar en noviembre de 2025 de manera masiva. El cambio que están esperando, el cambio que anhelan, solo puede llegar con su voto y tal como lo demostramos el 9 de marzo, votando sin importar la hora y los obstáculos, Honduras merece un cambio y ese cambio solo se puede dar con el voto de todos. ¿Dónde radica el problema del 9 de marzo? ¿En las Fuerzas Armadas, en el CNE o hubo una fuerza externa a ello? Radica en este gobierno que no quiere realmente darse cuenta que el pueblo hondureño ya no lo apoya. Al pecho. Bienvenidos al segmento Al Pecho, nos acompaña el abogado Yossi Toscano. En caliente yo le doy una serie de nombres, abogado, y usted le da un calificativo. ¿Sí? Rixi Moncada. Debe reconocer el triunfo de Salvador Narrala en noviembre de 2025. Luis Redondo. Que el pueblo hondureño lo juzgue en las elecciones generales. José Manuel Zelaya Rosales, padre. Le hace un daño enorme al país y es momento de que ceda ya el poder de esta nación que ya no le corresponde. Xiomara Castro. Nos defraudó, presidenta, solo le pido que
enero 2026 entregue la banda presidencial que ya no le va a corresponder. Salvador Nasralla. Próximo presidente de Honduras que va a recibir la banda presidencial de Xiomara Castro. José Manuel Matio. Bueno, mi mayor deseo de que él esté bien siempre. PCH. Buenos amigos, Partido Liberal de Honduras. la única esperanza que tiene Honduras. Le agradezco su visita, abogado. Claro, Espero no un sea gusto. tocayo. Espero verle pronto. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima edición de En Caliente. En Caliente